Escuela Sabática de Jóvenes. Queremos ser la generación que verá a Cristo volver. Abre tu corazón y disfruta de este momento pensado especialmente para ti. ¿Comenzamos? Esto es Escuela Sabática de Jóvenes. Bienvenidos a un programa más de la Escuela Sabática de Jóvenes. Gracias por estar ahí, por estar del otro lado, acompañarnos en cada lunes que se publica este contenido. Seguimos este cronograma de invitados y esta vez agradecemos nuevamente al CADE que nos presta un espacio, un lugar, y esta vez estamos en la biblioteca, ¿sí? Agradecemos al CADE, es un lindo lugar, hay iluminación, hay un buen sonido sobre todo y hay una buena imagen, ¿sí? No por nosotros, sino por el ambiente. Tenemos en esta semana la restauración de un altar derrumbado para el sábado 10 de mayo. Terminamos lo que es abril, ya estamos en mayo y poco a poco vamos avanzando y sin querer queriendo ya estamos en la sexta semana, ¿sí? Recordamos que son 3 elecciones nada más. En esta ocasión tenemos un invitado especial que hizo toda la coordinación ahí para ser misioneros acá en Ecuador y se los vamos a presentar en 3, en 2, en 1, el invitado de este programa. ¿Cómo estás? Hola Kevin, ¿Todo bien? ¿Cómo está? Hola amigos, ¿todo bien? Me gustaría que se pueda presentar, las personas tal vez no lo conocen, las personas que quieren saber cómo se hace misión, dónde estamos, qué es este lugar. Ok, excelente. Bueno, yo me llamo Ítalo, soy pastor, actualmente soy pastor aquí en El CADE, soy misionero, soy brasileño y trabajo aquí en El CADE como capellán, también aquí soy director de bienestar estudiantil y coordinador del Servicio Voluntario Adventista. Entonces, Kevin, usted y Naira están aquí con nosotros por el Servicio Voluntario Adventista y es un honor para nosotros ahí poder coordinar ese camino para recibir siempre misioneros e enviar misioneros. Para también tenemos aquí una escuela de misiones que funciona siempre. Entonces, es bien especial estar aquí en el CADE. Muchas gracias, Pastor Ítalo, por su tiempo, por también acompañarnos a repasar la lección. Quería consultarle ¿hace cuánto está trabajando en el CADE y cuál fue el principal desafío tal vez cuando llegó a este lugar? Ok, bueno, estoy aquí en el CADE hace 1 año y 3 meses y algunos desafíos tuvimos, ¿no? El desafío de salir de nuestro país, de dejar todo para atrás, el idioma también, ahí seguimos aprendiendo todavía, pero yo creo que más que todo conocer nuevas personas es muy bueno. Pero dejamos personas a quien amamos ahí en Brasil. Claro. Entonces extrañamos a la gente, esa nostalgia, ese sentimiento de que nuestra familia está allá. Creo que eso es lo más difícil. Y sí. Podremos mandar un saludo aprovechando, ¿no? Claro que sí. Un saludo especial a mi familia, a mis padres, mis suegros también, mi hermana, toda mi familia y mis amigos ahí de Brasil que nos acompañan también. Qué bueno, sí, acá Ítalo se ha aportado 10 puntos, siempre nos cuida a todos los misioneros, así que un genio Ítalo. Ítalo, vamos a pasar a nuestro momento de oración, se llama echar nuestras redes. Tratamos de alcanzar con la oración a personas que tal vez dejaron de ir a la iglesia, algún amigo, vecino o situaciones en particular, ¿no? Te quería preguntar si tenías un pedido de oración en este programa. Sí, bueno, me gustaría que oremos justamente por los estudiantes aquí del CADE. Recibimos muchos estudiantes de muchas partes, no solamente aquí de Santo Domingo, no solamente de Ecuador, tenemos de otras partes también. Y muchos de ellos todavía llegan acá y todavía no conocen a Dios, no conocen el mensaje de Dios. Entonces que oremos especialmente por eso, ¿no? Para que nosotros podamos ser instrumentos de Dios, para que ellos conozcan a Dios y quizás ahí acepten a Dios la salvación en Cristo Jesús también. Amén, amén. Importante orar por los alumnos y para que nosotros podamos ser buenos instrumentos, ¿no? Así que, ¿te parece si podemos orar? Sí. Perfecto. Padre, muchas gracias por este momento, Señor, por este programa. Te pido que pueda ser una bendición en la vida de los jóvenes, Señor, que cada día podamos leer más nuestra lección, acercarnos más a ti, Señor, reavivar ese vínculo que teníamos contigo. Y en esta ocasión oramos también especialmente por los alumnos, Señor. Tenemos más alumnos que el año pasado, Señor, y cada uno de ellos es un mundo, Señor. Te pido que nos puedas ayudar a cada uno a ser ejemplo, ser un buen ejemplo, Señor, que te refleja a ti en todo momento, en nuestras miradas, nuestras acciones, nuestras formas de enseñar, Señor, nuestras formas de andar con ellos. Te pido que podamos ser buenos instrumentos y que te puedan conocer a ti, Señor, y enamorarse de ti también. Muchas gracias por todo. Te pido que puedas guiar este programa. En tu nombre oramos. Amén.
Tenemos nuestra pregunta para comenzar en todos los programas. En esta ocasión es la siguiente. Pastor Ítalo, ¿alguna vez tuvo que restaurar o reconstruir algo que tenía viejo o roto tal vez? La verdad es que sí, Kevin. Yo siempre fui un niño muy curioso. Sí. Entonces me encanta desarmar las cosas para saber cómo funcionan. Y una vez desarmado, toca armar otra vez. Claro. Solo que a veces no lograba, ¿no? Y entonces desde niño fui así, desarmando y viendo cómo era y todo. Hasta que ya joven, adulto, me casé. Y ahí entonces ahora ya no son más juguetes que voy a desarmar, sino que tenemos que cuidar las cosas de la casa. Y bueno, gracias a Dios por esa curiosidad, yo aprendí algunas cosas. Y ya me tocó, bueno, de tantas cosas que me tocó, una computadora una vez. Sí, yo tenía ahí y bueno, por ser curioso, desarmaba todo. Entonces, mi computadora ya no funcionaba más, yo no tenía plata para comprar otra nueva. ¿Qué hacemos entonces? Buscar ahí tutorial y todo, y entonces de una manera más económica restaurar, armar otra vez. Claro. Y logré. Creo que una pieza u otra ahí restauró, no, pero funcionó bien. Qué bueno. Entonces es una experiencia interesante, ¿no? Cuando algo está dañado, cuando algo está roto y usted poder restaurar para que funcione otra vez es bien interesante. Y es un gran desafío, ¿no? Que hay que animarse a dar ese paso. Vamos a hablar de eso en este programa, ¿sí? Un poco de Elías, un poco de este altar derrumbado que estaba pasando con el pueblo de Israel, ¿sí? Así que te invito a que te traigas tu Biblia, traigas tu lección, trae tu resaltador, subir el volumen, subir el brillo y bienvenido a la Escuela Sabática de Jóvenes. Vamos a lo más importante, tenemos nuestro texto bíblico de Primera de Reyes 18 del 30 al 40. Y Pastor, le quería preguntar si de estos versículos tenía alguno tal vez más importante, que le llamó más la atención. Ok, perfecto, Kevin. Aquí, bueno, me llamó la atención la idea de que, bueno, Elías está por hacer un desafío gigante, ¿no? Porque él está ahí con el pueblo que se olvidó de Dios, ahí está un rey, vamos a hablar un poco más después, pero delante de ese desafío, antes que pida a Dios que envíe fuego del cielo, él va a restaurar el altar. Parece que la adoración viene antes del milagro. Ele busca a Deus antes de presenciar, de provar esse milagre que está aqui. Então, quando disse que aqui no versículo 31 já, não, ele toma 12 pedras, exatamente como devia de ser, como Deus havia orientado que fuera antes aí os altares, ele então vai restaurando todo para então viver um milagre. A vezes nós queremos um milagro antes de adorar a Deus. Não, se Deus hace um milagre, aí vai adorar a Deus. Pero aqui não, primeiro ele restaura para depois viver, provar e para que a gente toda pueda viver esse milagre. Então me chamou a atenção assim, já de pronto esse detalhe, não? De que primeiro a adoração, a confiança em restaurar esse altar para depois viver o milagre. Claro, qué interesante esto previo que sí o sí tiene que estar, si no puede ocurrir el milagro. Tenemos el primer subtítulo de esta semana que es Algo está roto, ¿no? Y empezaba con la historia de una familia, ¿no? De una persona que tenía una fuerte conexión con Dios. Y a mi mente vienen diferentes personas que, bueno, suelen estar, cuando uno las ve, suele estar bien conectadas a Dios, e incluso cuando van a su casa o come con ellos, se junta con ellos, ya la charla se pone hasta sana, ¿no? Hasta pedagógica, discutimos cosas de la Biblia, por ejemplo, y es lindo, ¿no? Es bonito. Y hay un secreto en esas familias, ¿no? ¿Cuál es ese secreto, Pastor, en estas familias, en estas personas? Sí, bueno. Jesús dijo que la boca habla de que está lleno el corazón. Então, se estamos aí reunidos em um almoço, se vamos a comer, estamos juntos por aí, vamos falar de lo que mais nos encanta, de lo que mais nos motiva. Assim que, se uno quer em todos os momentos de conversa, de charla, estar falando de Deus, tem que ter esse contato com Deus em sua vida devocional. O sea, el altar personal y el altar de la familia tiene que estar bien ahí. Y si yo tengo mi tiempo de comunión, de devoción, o sea, yo empecé mi día hablando con Dios. Claro. Ahí me toca hablar con otras personas. Cuando voy a hablar con otras personas, como pasaba con Moisés, ¿no? Moisés bajaba del monte y su rostro estaba brillando. Sí, exacto. Entonces, si nosotros pasamos un tiempo con Dios de modo personal y como familia, eso nos va a acompañar por todo el día, por la semana, por el mes, por la vida. O sea, no es algo que empieza, yo voy ahora
voy a invitar a Kevin para que coma conmigo y en ese almuerzo voy a hablar solo de Dios. Pero si antes não tenho uma vida devocional, se meu altar personal não está aí edificado, se está roto, já botado há muito tempo, não há como ter esse... Me gusta que hace ese énfasis en algo que se rompió, porque es lo que pasó con Israel. Exacto. Estaba totalmente desviado y olvidado y hasta con telarañas, podríamos decir, sí. ¿no? Pasemos a el siguiente subtítulo, Reunión en la montaña. Y ahí es donde me nace una pregunta, ¿no? A mí, cuando el versículo menciona que restauró el altar en Israel, ¿se refiere a un altar simbólico? ¿Se refiere a un altar físico? ¿En dónde estaba este altar? ¿Qué había ahí? ¿Qué había pasado? Perfeito. Excelente pergunta, Kevin. La verdad es que los dos estaba todo roto. O sea, la adoración en Israel es muy simbólica, en el sentido de, es muy pedagógica, por así decir, ¿no? O sea, el pueblo estaba acostumbrado con sus vecinos que adoraban a dioses, que usted podía ver. Aquí, justo aquí atrás tenemos algunas... No hay dioses, son piedras. Claro, aquí atrás tenemos algunas cosas que hacen referencia a ese periodo, ¿no? Y interesante, qué bueno que está aquí detrás. Incluso aquí hay a ver si puede sacar si quieres. Sacar uno. Ve, aquí tenemos una imagen, ¿no? Y aquí ese, no sé si se puede ver bien ahí, pero la gente adoraba eso. Claro. Y tenía su culto ahí. Y con Dios era distinto, ¿no? Con Dios es un Dios invisible, es un Dios que la gente no veía, pero tenía que respetar a ese Dios. Solo que como niños tienen que ser enseñados de modo pedagógico. Entonces, Dios, ¿qué hacía? Bueno, aquí está ese altar, usted va a sacrificar algo y el olor del sacrificio va a llegar hasta mí y yo me voy a agradar de ustedes. Okay. Solo que con los años fue pasando, la gente se alejó de Dios. Vamos ter um período muito complicado aí, o período de los jueces, porque no período de los jueces estavam como que sem um líder, sem nadie, não estavam aí, cada um, o livro de jueces empieza assim, cada um hacía lo que tinha ganas. Então, eu quero adorar a Deus, adoro a Deus. Eu não quero, vou adorar a outros, e assim estava. Depois vem o período de los reyes, e no período de los reyes também a coisa se complica, porque agora temos a gente que a veces un rey se casaba con una mujer de otro pueblo, claro, que adoraba a otros ídolos, a otros dioses, ¿no? Que no eran verdaderos, pero que adoraban ahí, y se olvidaban de Dios. Si usted se olvida de Dios, usted ya no va, en nuestros días, ¿no? Usted ya no va más a la iglesia. Claro. Y imagine que toda la gente no va más a la iglesia. ¿Quién va a limpiar la iglesia? Nadie, ¿no? ¿Quién va a cuidar, arreglar? Nadie. Lo mismo pasó con los altares físicos. Okay. O sea, havia em el monte, en la montaña, havia um altar físico, sí, que era um memorial, um recuerdo de que Deus estava com eles. Se Deus já não está mais comigo, ou se já não hago caso de Deus, claro, não vou mais visitar esse altar. E se foi deteriorando, se dañando e já não estava mais. E é um excelente símbolo de lo que estava passando em su espiritual, em su interior, em su coração. Sabes que la lección mencionaba que lo comparaba con una sequía, ¿no? Esta sequía espiritual, pero a la vez había una sequía física, literal, claro, ¿no? Sí. Y esto, bueno, acá le mencionaba en la lección que causó muchos estragos, ¿no? Por ejemplo, las cosechas se perdían, las reservas se habían agotado, o sea, si se te pierde la reserva, ya estás en la ruina, ya no podés hacer nada. Me imagino personas muriendo en sus casas de hambre, ¿sí? Un escenario, pero muy mal, ¿no? Y tenemos que nos cuenta la lección qué había pasado con el rey Acab, ¿puede ser? Sí, ¿no? Sí, Acab, sí. ¿Qué había pasado y cómo comenzó este desvío, digamos? Porque todo comienza de a poquito, ¿no? Claro. Satanás no es que te ataca así de forma tan explícita, ¿no? Incluso, hasta me gustaría investigar más, pero incluso con la comedia, y abro un pequeño paréntesis, es muy sutil con la comedia, también nos puede atacar por ese lado, pero ¿qué había pasado con el rey Acab, pastor? Sí, ve, eso es lo que pasa especialmente con nosotros jóvenes. Como usted mencionó, no es Satanás viene, usted, vamos al infierno y vamos. Claro que no es así, ¿no? Claro. Pero vamos poco a poco. Eso pasó con Acab. Acab sí era un rey que, fue elegido para ser rey del pueblo de Dios. Él sabía su responsabilidad. Claro. Solo que poco a poco se fue alejando y ahí se casa con una mujer que no era del pueblo de Dios. Podríamos decir que todo empezó por ahí, claro.
E empieza por aí em uma atitude de desobediência, porque Deus havia dicho que não podia, Claro. que nadie podia. Agora imagine um rei, ou seja, a responsabilidade é muito maior. Claro. E ele então estava por aí, se casa com Jezabel, e essa mulher, además de não ser do povo de Deus, essa mulher então agora empieza a hacer com que ele mescle, ¿no?, as coisas buenas com as malas. Isso chamamos de sincretismo religioso. Que é o sincretismo? Eu posso adorar a meu Deus em el dia sábado, pero também vou adorar aí, em dia domingo vou adorar a outro Deus. E aí dia lunes vou a outro lugar. Ou os jovens, não? Em el dia sábado estão na igreja, pero viernes em la noche estão nas fiestas, Claro. estão aí bailando, estão haciendo não sei o quê. Então, é como dividir a vida. E esse sincretismo religioso, pouco a pouco, foi fazendo com que Acabe se alejara de Deus, hasta que chega um momento, Kevin, que nossa consciência como que já não vale mais, não funciona mais. Claro. Ou seja, está bem, está mal, não importa. É como na lepra. Vou utilizar essa outra imagem, não? Na lepra, a pessoa quando tem lepra já não tem mais os sentidos. Claro. Ou seja, se diz que uma pessoa com lepra pode, por exemplo, um dia vai lavar a cara e a água está caliente, fervendo e não vai sentir. Mira. E se queima toda, porque não tem não sente mais, não tem essa sensibilidade. E acaba com o povo pouco a pouco perdendo a sensibilidade. Y podemos mencionar que acá en la lección tenemos que dice tenía 450 profetas. Me imagino que no empezó directamente con, bueno, necesito 450 profetas a Baal, ¿no? Habrá empezado con 10, después 20 y así, bueno, hasta dónde llegó, ¿no? Después tenemos otros 400 profetas para otro dios que era Acera, ¿sí? Y a poco, bueno, el pueblo se fue alejando y llegando a una sequía total. Así como era la física, que estaban en la ruina total, bueno, lo mismo con la vida espiritual, ¿no? Y tenemos un escenario conocido que es el Monte Carmelo, ¿no? Y me gustaría que en breves palabras pueda relatarlo de forma, podríamos decir, cinematográfica. Algunos pequeños detalles, tal vez algunos ya conocen la historia en su grosso modo, pero capaz hay algún pequeño detalle que estaría bueno saberlo. Claro, ve. Bueno, Elías se acerca del rei e dice, não vai chover. La sequía que está passando, Deus outra vez pedagógico, não? La sequía que está espiritual vai ser uma sequía física. Creo que é um detalhe importante, não? ¿Por que havia sequía? Porque Deus disse que ia haver. Claro. Não foi assim, sequía não. Elias foi representar a Deus e disse, hasta que eu hable outra vez, não vai chover. E passa 3 anos e meio aproximadamente, sem chover. Elias foi a uma parte e Deus cuidava dele. Pero com o povo, cada vez a sequía aumentava. Já não havia mais que comer, já não havia mais nada. A gente aí estava tão lejos de Deus que começou a ter começou a faltar de todo. E em esse momento, então, terminam os 3 anos e meio aproximadamente, e Deus envia Elias outra vez. E Elias vai e faz um desafio. E o desafio é, ele disse, você tem aí todos os profetas, aqui podemos contar ao menos 850, não? 450 a Baal, Claro. 400 a Acera, e aí 850 profetas de um lado. Do outro lado, quantos haviam? Só Elias. Ou seja, haviam outros que seguiam creyendo em Deus, mas tiveram medo. Mira. Porque aqui haviam famílias que sabiam que Deus era poderoso. Quizás, não sei, quizás haviam profetas que antes eram profetas de Deus Puede ser. e se convertem em profetas de Baal, de Acera. Perdón que le interrumpa, pero hay un versículo que me llama mucho la atención y una vez me tocaron un tema sobre eso, que es cuando Elías menciona al pueblo, si Dios es Dios, bueno, vayan a la derecha o adórenlo. Y si Baal es Dios, vayan con Baal. Y dice, y el pueblo no respondió nada, Sí. ¿no? Debe ser esto del miedo, ¿no? Claro, o medo. Também quizás estavam apáticos, não? Porque o pecado hace isso com nós também. Já não se insensibiliza. Exato. E aí, nesse momento, então, Elias, de maneira bem dramática, disse: bueno, aquele altar de ustedes está bem, pero lo mío está todo roto. E Elias empieza a restaurar o altar, as 12 piedras, arma todo, e disse: bueno, vamos ter um juego, pero as regras têm que ser justas e têm que ter equidade. O que vamos fazer? Ustedes podem ir primeiro, empiecem a orar, hablem com seu Deus Baal. Baal era reconhecido também por ser um Deus que dava a lluvia, não? E se havia sequia, Claro. parece que Baal não estava.
Pero bueno, vamos a hacer una prueba entonces. Llamen a su Dios, llamen a Baal, y entonces si Baal hace con que descienda fuego del cielo, él entonces sería el Dios. Pero si no, ahí yo voy a hablar con mi Dios. Y ahí es una escena ya un poco, tiene un poco de comedia ya. ¿Por qué comédia? Porque ellos están y pasan todo el día y gritaban y lloraban y se molestaban a su propio cuerpo y todo, y hacían sus rituales. ¿Y fuego? Nada de fuego. Y Elías entonces empieza a burlarse de ellos, ¿no? Y Elías dice, no, más alto, creo que está dormido ahí, más alto para que les escuche. Y más alto y nada. Entonces Elías, no, quizás se fue al baño, está ocupado para ustedes, griten más, hasta que llegue el momento en que Elías dice, basta, ahora es conmigo. Era justamente el orar, la hora en que se hacía el sacrificio a Dios. No, ¿en serio? Sí, en ese momento. Era porque eso lo vimos en la lección pasada, si se acuerdan, la vespertina y la última, ¿no? La de atardecer. Exacto, ¿Qué hora era el del atardecer? Bueno, ese de atardecer, ¿sí? En ese momento entonces Elías se levanta. Era justo el momento del sacrificio. Para recordar. Exacto, ve. El pueblo sí sabía de eso, pero se había alejado. Y en ese momento Elías no grita, Elías no se molesta a sí mismo, Elías, una oración tranquila, para que la gloria de Dios se revela. Y en ese momento, bueno, un detalle, ¿no? Es que había echado agua también. Sí. Y entonces en ese momento desciende fuego del cielo y el fuego entonces consume el sacrificio, el agua, las piedras, todo se quema y se queda claro el poder de Dios. Baal no tiene poder. Dios sí es el único Dios, el único Señor que nos escucha, que nos oye, que nos ve, que sabe todo lo que está pasando. El pueblo se olvidó de Dios, pero Dios seguía ahí. Amén. Interesante esto, y ahí es donde en esa escena el pueblo automáticamente solito alaba, ¿no?, a Dios, ¿no? Tenemos el próximo subtítulo, ¿cómo llegamos a este punto? Claramente es una pregunta, ¿no? Y yo hacía la analogía con, creo que la lección también lo hace, como cuando una casa se está a punto de caer, ¿cuáles son las primeras señales? Sabemos que, bueno, son grietas, ¿sí? Las baldosas ya se están rompiendo, el lugar queda deshabitado, casi nadie viene, ¿no? Humedad, lluvia, el color pierde, ¿no? Después, en Israel, nos pregunta la lección, hubo algo que yo creo que desde el principio tenía una tendencia a desviarse siempre con la misma cosa, ¿no? Sí. Yo creo que, no sé si me llega a entender la idea, pero Sí. hay algo que con lo que se desviaba siempre desde Moisés, te diría. Ajá. ¿Qué pasaba? Claro, esa tendencia se llama pecado, ¿no? Y ese pecado nos acompaña. Pero aquí vemos que tiene que ver con adoración. Ahí estaba Moisés va al monte para recibir el Sinaí, donde va a recibir las tablas de la ley de Dios, y el pueblo se queda. Y parece, y aquí hay un punto semejante, ¿no? Parece que Dios no está. Moisés se fue, y Moisés ya pasó 40 días y no regresa. ¿Qué está pasando? Creo que ya murió, Dios ya no nos escucha más, y entonces ellos van a Aarón, y dicen, Aarón, por favor, haga un Dios para nosotros. Y parece que el mismo sentimiento que tuvo el pueblo en el Carmelo, Aarón tuvo ahí en Sinaí también. Porque Aarón no hace nada. No, está bien, quieren un Dios, vamos a hacer un Dios. Claro. Y ellos entonces hacen ese Dios, un becerro de oro sale de ahí. Y ahí una pregunta. Creo que la lección habla un poco de esto. ¿Por qué un becerro o un buey? Porque por lo que yo leí, creo que entendí que hasta incluso de forma indirecta, o ellos tal vez no lo entendían, como que ellos pensaban que con eso representaba a Dios, tal vez. ¿Qué pasaba ahí? Yo no entiendo. Bueno, hay un concepto interesante que creo que podemos añadir aquí, que es el concepto de la tradición adámica. ¿Qué sería la tradición adámica? Bueno, cuando Dios se revela a Adán y Eva, habló con ellos de manera oral, hablava literalmente assim, cara a cara, e Adão e Eva tiveram seus hijos, que tiveram seus hijos, e seus hijos, e seus netos, e assim foi, não? Quando miramos as outras civilizações, os outros pueblos, percebemos que há pontos semelhantes, pontos em comum. E vemos aqui que essa ideia de adorar a Deus, a mirar a um Deus, que pode ser um becerro, pode ser um boi, um cordeiro,
La imagen que estaba ahí ya antes, ¿no? En el Edén se sacrificó algo que apuntaba para Jesús. Claro. Apuntaba el Mesías, ¿no? No sabían que sería Jesús, pero un Mesías, el hijo, el descendiente de la mujer. Sí. Y ahí, cuando miramos a otras culturas, ellos van a adorar cordero, becerro, Claro. animales que eran utilizados para sacrificio también. Para mí, parece que ellos habían escuchado de sus padres, que ese era un símbolo fuerte, un símbolo importante. Y ahora, como usted mencionó, ¿no? Ellos van a creer que ahí estaba Dios, de hecho. Exacto. ¿Por qué? Porque era el símbolo utilizado por Dios, o un tipo de ese símbolo utilizado por Dios. Y de ahí entonces siguen adorando, o creen que pueden adorar a otros animales, becerros, Claro. o lo que sea. Ellos pensaban que adoraban a Dios así, pero después vemos en Éxodo que esa adoración fue una fiesta y fue una liberación que incluso leyendo lo que es ¿cómo se llama? La parte del comentario bíblico, nos dice que había un desenfreno sexual, ¿no? Incluso en esa escena. Y bueno, y cómo lo conectamos esto con el momento de Elías, ¿no? El rey Acab. ¿Cuál es lo que nos conecta? Si me permite un punto antes, que creo que va a ayudar a la conexión también, Sí. ¿no? En el caso de Aarón parecía que Dios estaba ausente. Sí. Y por eso va a adorar a otros dioses. Aquí lo mismo. Porque es verdad, Baal parece que estaba ausente porque no llovía. Pero ¿y Dios dónde estaba? Incluso Elías va a quejarse con Dios porque todos los profetas fueron muertos y todo, solo yo me quedé. Claro. Dios dice, no es así, hay otros más todavía. Pero parece que Dios está ausente. Y la ausencia de Dios va a provocar o va a hacer con que algunos entonces se alejen de Dios y vayan añadiendo otros elementos en la adoración. Cosas que no son de Dios, pero van añadiendo ahí en esa adoración. En Acabe pasó lo mismo. Parecía que Dios estaba ausente, ellos empiezan a añadir cosas en ese ritual, en Claro. esa adoración, para alejarse de Dios o para intentar llenar el vacío de Dios, Claro. ese vacío existencial que estaba ahí. Entonces, cuando llegamos al Monte Carmelo, estaba pasando lo mismo. ¿Dónde está Dios? ¿Está en silencio? Vamos a adorar a otros, vamos a hacer otro modo de adoración, y Dios está ahí para restaurar, Elías está ahí para restaurar y para que la gente se acuerde que Dios no está ausente. Está en silencio, no escucho, pero no está ausente. El problema quizás está en mí. Yo no estoy escuchando, pero no es porque Dios está callado, es porque yo me alejé de Él. Pero así mismo debo seguir adorando de la manera correcta como Él nos indicó. Fidelidad hasta al 100%, ¿no? Hasta que se caigan los cielos. Así es. Tenemos algo que también no ayudaba para nada al pueblo de Israel, que cuando uno tiene un líder o un rey en ese caso que ya se desvía, o incluso tenemos la lección que dice que era un líder débil y narcisista, ¿no? Temía que el pueblo pierda su fidelidad a él. Entonces el pueblo iba al sur, si no me equivoco, a adorar con sacrificios, porque había un santuario o un templo, había un santuario y un templo, y como se alejaban de su reino para ir al sur, él estaba en el norte, decía, yo creo que en cualquier momento se me van a ir al sur, se me van a mudar y acá me van a dejar solo, entonces y otros pueblos voy a estar débil y otros pueblos van a atacar. ¿Qué es lo que hizo? Se adaptó, lo adaptó, yo lo llevo a sus gustos, a su preferencia, a su confort, ¿no? Creó otro altar ahí, y ahí fue creo que donde empezó también y desvió a todo el pueblo, ¿no? Sí, interesante ese punto, ¿no? Otra vez la ausencia de Dios. No, Dios está ahí en el sur. Nos toca ir hasta allá. No, Dios tiene que estar aquí con nosotros. Vamos a hacer un Dios a nuestra imagen. Sí. Y ahí ve, Génesis dice... Que nos quede más cómodo. Exacto. Génesis dice que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Solo que aquí no, nosotros vamos a crear un Dios a nuestra imagen, que sea más cómodo, más tranquilo. Había un tema político también, ¿no? Él tenía miedo de que el pueblo se va por ahí, y ahí entonces ve que allá Dios está bendiciendo más, no quieren regresar, no quieren volver, pero esa adaptación de la adoración los aleja de Dios. Que es un punto muy importante, y acá yo puse un par de ejemplos nada más. Cuando a veces voy a la iglesia otro día, ¿no? Que digo, ok, yo adoro a Dios los sábados, pero ¿por qué también no hacerlo un domingo? O cambiarlo. A mí me queda más cómodo el domingo, porque el sábado tengo que trabajar, ¿no? O lo mismo pasa con la música, por ejemplo, ¿no? Esta música es muy tranquila. Pues capaz me gusta una música más, con un poquito de ritmo, un poquito nada más, para que traiga más jóvenes, ¿no? Pero eso ya estamos adaptando, ¿no? Nuestra adoración. Así que es un tema muy, muy profundo, ¿no? Sí. Todo empieza con un pequeño desvío nada más, ¿no? Y todo tiene que ver con adoración. Todo.
en un resumen es adoración. Exactamente. Vamos a nuestro último subtítulo, un gran desafío. Y pastor, acá hablamos de algo muy importante que nos toca en la actualidad, ¿sí? Tenemos un rival muy grande que en otro episodio mencionábamos, y esta frase se me quedó, que tenemos un nuevo continente para conquistar, ¿no? Es un nuevo continente que está ahí alejado y que es muy fuerte, ¿no? Los reyes que controlan eso son muy poderosos y son reyes de algoritmo, ¿no? Tenemos la tecnología, y no solo decir las redes sociales, pero las tecnologías en general, todas tratan de captar nuestra atención. E incluso si uno investiga más, esta interacción, estas luces, estas notificaciones, los colores, todo esto nos genera dopamina, ¿no? Nos hace dependientes de la tecnología. Y esto es nuestro gran desafío, ¿no, pastor? Sí. Ve, Ezequiel nos dice, Dios por medio de Ezequiel, del profeta Ezequiel va a decir que el problema son los dioses, los ídolos de nuestro corazón. La actualidad encontró una manera de poner ese Dios en nuestro corazón por medio de pantallas. Aquí tenemos a dioses que son a nuestra imagen, hacen lo que queremos. Ese Dios aprende cómo nos satisfacer, aprende como el algoritmo, ¿no? Aprende lo que nos encanta, lo que genera dopamina, lo que no genera dopamina. Ya sabe nuestro comportamiento. Exacto, y estudian, ¿no? Hay toda una ciencia por detrás de eso. En el área de la psicología, de la neurología. Hay un libro bien interesante ahí para los que quizás son más curiosos y quieren investigar un poco más. Es un título un poco diferente, pero se llama La fábrica de los cretinos digitales. Sí, así está yo busqué en español, es exactamente lo mismo. Okay. La fábrica de los cretinos digitales. La idea es cómo las pantallas están generando una generación que ya no piensa más por sí misma. Claro. Y es exactamente lo que el enemigo quiere de nosotros, que no pensemos, que no evaluemos, y ahí pasamos a adorar un Dios que al fin somos nosotros mismos. Si yo tengo un Dios que hace todo a mi gusto, a mi manera, estoy adorando a mí mismo. Claro. Entonces aquí el folleto nos indicó algunos puntos que un uso descontrolado de la tecnología puede hacer. Ese libro es un libro que va a trabajar bastante, es un libro así de unas 500 páginas, pero que tiene muchos detalles de qué manera las nuevas generaciones, nosotros somos impactados y tenemos esos síntomas que la tecnología nos va causando. Pero sabe que es interesante mirar eso, pero cuando yo pienso, lo que más me llama la atención es que la tecnología nos puede, no es que va a ser automáticamente, pero puede alejarnos de Dios, porque me invita a adorar a mí mismo. Claro. Me invita a buscar mis propios intereses, lo que me da ganas de hacer. Yo me convierto en un esclavo de las pantallas, de los teléfonos, de todo lo que sea. Y como el pueblo de Israel estaba ahí, no conseguimos adorar a Dios, porque estamos ocupados de más adorando ahí a las redes sociales, las aplicaciones y todo lo que sea. Exactamente. Y hay un punto importante, no sé si por el tiempo lo llevamos a tratar, tal vez sí de forma cortita, pero es que la tecnología o los aparatos digitales ya se convirtieron como en un intermedio, ¿no? Entre mi adoración con Dios, ¿no? Yo para buscar a Dios, bueno, pero primero voy a ir a mi celular y después voy a ir a Dios, ¿no? Entonces como que nos separa más, ¿no? Ya sea por el tiempo, ya sea por las distracciones, ¿no? Es como comenzamos, creo, ¿no? Empezamos aquí hablando de una familia que te invita a un almuerzo y todo que habla es de Dios. Y usted me preguntó, ¿cómo es posible? Con el altar personal está bien. Las redes sociales, si usted despierta y primero revisa sus redes sociales antes de hablar con Dios, el altar se queda ahí y ahí se va poco a poco. Usted se olvida hasta que el altar ya no hay más. Mi reflexión, lo que me he llevado de esta lección para las personas que nos están escuchando, es que el título es La restauración de un altar derrumbado, ¿no? Y justamente tiene que ver con la pregunta del principio, ¿no? Tal vez hay algo en nuestro culto de adoración que todos sabemos que es, ¿no? Un verdadero culto de adoración, y tal vez está viejito, tal vez está en un lugar secundario, o ya no es tan especial, ¿no? Como antes era, o como en algún momento fue. Ya estás juntando telarañas, ya no es lo mismo, ¿no? La lección yo creo que me invita a mí y todo este trimestre a que podamos darle ese momento especial, ¿no? Darle un giro de 180 grados, como pasaba con Israel, ¿sí? Y recordemos esto, que sea una advertencia.
un pequeño desvío, ¿no? Un pequeño desvío ya nos aleja completamente de Dios. Así que si vamos a adorar a Dios y lo queremos hacer de buena forma, demos lo mejor, demos el 100% y el cambio tiene que ser en este momento. Ya nosotros no tenemos la vida comprada, ¿no? Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Así que eso es lo que me invita a la lección, ¿no? Restaurar lo más rápido posible mi culto de adoración a Dios y ver cómo está. Sí. Bueno, creo que mis últimas palabras serían cómo terminó la historia. La historia termina con una restauración completa, o sea, una restauración personal que va a trascender y va a alcanzar al pueblo. Y el capítulo 18 de Primera de Reis casi que termina ese relato, ¿no? Antes de la lluvia, otra vez, diciendo el versículo 39. Cuando todos vieron esto, o sea, el milagro, se arrodillaron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Creo, Kevin y amigos, que cuando nosotros restauramos el altar de nuestra familia, nos convertimos en un ejemplo a otros. Y los otros van a mirar lo que está pasando, van a querer hacer lo mismo y a partir de ahí van a exclamar: el Señor es Dios. Exactamente. Nuestra vida es una invitación para que otros digan: el Señor es Dios. Exactamente. ¿Le parece, pastor, si nos podría acompañar con una oración? Claro que sí, vamos a orar. Padre amado, gracias, Senhor, por el estudio de esta semana. Gracias porque comprendemos, Senhor, que necesitamos restaurar cosas en nuestra vida. Quizás necesitemos restaurar el altar de nuestra casa, el culto familiar, o quizás nuestra vida de devoción personal, orarmos más, leermos más tu palabra, estudiarmos más el folleto de la escuela sabática, los libros del Espíritu de Profecía. Ayúdenos, Señor, por favor, a edificarnos otra vez ese altar para que tú seas nuestro Dios, nuestro Rey y que gobiernes nuestra vida. También te pido, Señor, que por nuestra vida, por nuestro ejemplo, que la gente pueda comprender que solo tú eres nuestro Dios y que quieran adorar y alabar a ti también. Permanece con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias. Yo creo que tuvimos un programa bastante nutrido de información y un tema que apunta a nuestro corazón en esta ocasión. Así que muchas gracias por su tiempo, por todo el trabajo ya también de parte de los misioneros que está haciendo acá en el CADE, y que Dios lo bendiga mucho a usted y a su linda familia también. Amén. Gracias por la invitación. Una alegría estar con ustedes. Muchas gracias otra vez. Y siempre para terminar tenemos la pregunta clásica de cada programa, que es: pastor, si usted podría invitar a alguien a este programa para repasar y que también repasemos la escuela sabática de jóvenes, ¿quién podría ser? Tal vez algún amigo, algún conocido, alguien de otra iglesia, de otro país. Bueno, yo creo que puedo indicar a alguien. Mi sugerencia sería que usted invite entonces para estar con nosotros el pastor Lucas Muñoz. El pastor Lucas Muñoz es de Argentina también, es un argentino, ya estuvo aquí en el CADE, hizo una semana de oración muy especial para nosotros. Hoy está coordinando ahí el servicio voluntario adventista de toda Argentina. Entonces ahí se queda el desafío para invitarlo. Sería un gusto ahí tener también con él participando del repase de la escuela sabática. Perfecto, seguramente vamos a estar ahí en comunicación, pasándonos los contactos. Nuevamente, muchas gracias, y queridos amigos, esto fue el programa completo de la Escuela Sabática de Jóvenes. Recuerden que el viernes tienen un resumen de 5 puntos claves de esta Escuela Sabática: la restauración de un altar derrumbado, y les invito a que puedan dejar en los comentarios qué les pareció esta presencialidad del programa, porque generalmente se hace de forma online. Ahí los escucho en los comentarios. Bueno, saludamos y nos vemos en el próximo programa. Chao.